La palabra, amados hermanos, se encuentra en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. A medida que la van encontrando, nos ponemos en pies. La leeré en la versión Reina Valera actualizada. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si la han encontrado, me confirman con un amén. Y daré lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo voy a leer de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tomen sus asientos. La palabra de hoy la he titulado Glorioso Intercambio. Glorioso Intercambio. De los que están acá, ¿cuántos alguna vez han hecho un cambio? Un trueque. Antiguamente se conoce por trueques. Y a veces uno gana, a veces uno pierde, pero hizo el cambio. Yo recuerdo que una vez cambié un celular, un iPhone 5, lo quería vender y un niño chico me habló como de 12 años. Me habló por Facebook y me dijo: le cambio su teléfono por una Xbox. Yo dije, bueno, hicimos un trueque, un cambio. Hace 8 años, 9, 10 años aproximadamente. Estoy hablando del iPhone 5, ahora estamos con el iPhone, no sé. Fue la única vez que tuve un iPhone. Y lo compré usado. La gran mayoría acá ha hecho un cambio. Y siempre el cambio que hacemos, logramos o nos esforzamos de hacer que ese cambio sea que el costo de lo que vamos a recibir o el valor sea lo más parecido a lo que yo voy a entregar. Sea lo que sea. Y acá vemos el amor de Dios. Que nosotros, siendo pecadores, Dios el Padre puso a su Hijo Jesús en nuestro lugar, siendo justo y sin pecado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué lo movió a hacer esto? Solo hecho del amor. Como dice el libro de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al que no conoció pecado se está refiriendo a Jesús por nosotros. Diga por nosotros. Ahora diga por mí. Dios le hizo pecado. La leeré en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Está más claro. Al que no cometió pecado alguno se refiere a Jesús. Por mí, por usted, por nosotros, Dios lo trató
como pecador. Jesús vivió justamente, piadosamente, fue un hombre recto, intachable, irreprensible. Dice que la gracia de Dios abundó en él. Por más que los religiosos de aquellos años, los fariseos, los saduceos, quisieran buscarle un error a Jesús, hablaban más de él, pero solamente con mentiras, diciendo falsedades. La única forma en que pudieron hablar mal de Jesús fue diciendo mentiras de él. Y un ejemplo que debemos seguir nosotros también. Es la única forma en que hablen mal de nosotros, es que sea que no encuentren nada malo que puedan hablar de nosotros y tengan que inventar algo para que de esa manera puedan hablar mal de nosotros. Entonces, amados hermanos, Jesús no conoció el pecado como nosotros sí lo hemos conocido. Él sabe lo que era el pecado, pero el pecado no se apoderó de él, como sí se ha apoderado de nosotros el pecado. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que produce muerte. Ese es el poder que tiene el pecado en las vidas. Produce muerte. Pero Jesús no conoció el pecado. Vivió en un mundo lleno de pecado, pero él no se contaminó. Jesús viene a cambiar un poco el pensamiento judío religioso de aquellos años. Porque para los judíos tenían reglas en que no podían tocar a una mujer que estaba en su periodo de menstruación. Si un hombre tocaba a una mujer con menstruación o con flujo de sangre, que era una enfermedad, ellos decían que se contaminaba. Imagínense los que tenemos esposas jóvenes que aún les llega el periodo, si tuviéramos ese pensamiento religioso: amor, estoy en mi periodo, ya, te fuiste para afuera. Te fuiste para afuera hasta que se te quite porque me voy a contaminar. Así eran los religiosos. No se podían sentar con un pecador que ellos consideraban de bajo estatus, tanto social, económico, o que hiciera cosas no agradables a Dios. Los religiosos de aquellos años no se sentaban con ellos. ¿Por qué? Porque se podían contaminar. Por eso cuando Jesús vino y se sentó con los publicanos, que eran los que cobraban el impuesto, que eran mal mirados, se sentó con los pecadores a comer en la mesa. Imagínense a Jesús sentado en la mesa con pecadores y publicanos. Jesucito lo que andaba haciendo. Los fariseos y saduceos y religiosos lo miraron medio raro. Y mira cómo se anda contaminando, sentándose con los pecadores. Y Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y todos estamos en ese lado de pecadores, por eso Jesús se sentó a nuestro lado. Por eso la gran mayoría de nosotros, cuando no conocíamos a Jesús, muchos religiosos nos miraron feos, porque no éramos dignos y les podíamos contaminar. Pero cuando usted realmente conoce el amor de Dios y usted ve a una persona que no conoce de Jesús, usted le va a abrazar y le va a dar ese amor que usted recibió de Cristo Jesús. Si hemos conocido el amor de Dios, dice la palabra, hijitos, den amor, porque Dios es amor. Esa es la base del Evangelio, el amor. Dice que todo va a pasar. Los dones, aquí vemos hermanos que el Señor los toma para restaurar. Dice la palabra que en un momento eso va a pasar. Todo va a pasar. Y lo que va a permanecer va a ser el amor. El amor va a permanecer.
Gloria a Dios. Busque en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, versículo 18, dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos fueron rescatados de una vana manera de vivir? Amén. Gloria a Dios. Yo fui rescatado de una vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces nosotros fuimos rescatados de lo vano que éramos con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos rescatados ni con oro, ni por plata o con algo que se pueda corromper, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. La sangre de Jesús es lo más valioso que puede haber en la creación, en la humanidad, en el cosmos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue el sacrificio perfecto. Los judíos, cuando tenían que ofrendar un sacrificio a Dios, a veces venían con un corderito que tenía la pierna media quebrada, a veces venía un poco manchado. Muy pocas veces trajeron un sacrificio a Dios intachable, perfecto. Jesús fue el Cordero de Dios, perfecto, sin ningún defecto, sin pecado, sin ninguna contaminación, aún viviendo en este mundo, juntándose con pecadores. Una mujer que tenía flujo de sangre, si no me equivoco, por 28 años, tocó a Jesús, el manto de Jesús. Cuando la mujer, porque la mujer era conocida, imagínense 28 años con flujo de sangre, pobre mujer. Las mujeres entienden más este concepto de dolor que nosotros los hombres. Ser desechada, despreciada, mal mirada. Y cuando esta mujer pasaba, ¿qué hacían los religiosos? Se apartaban. Se apartaban. Porque decía, si me toca, me va a contaminar. Por eso esa mujer con temor fue y tocó a Jesús, porque ella tenía en su concepto de los religiosos que si ella se acercaba, ellos se iban a correr. Entonces aprovechó esa oportunidad que estaban todos en la multitud rodeando a Jesús, y ella se esforzó y alcanzó a tocar solamente el manto de Jesús. Su fe era que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sanada. Y Jesús ahí. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dijo Jesús. ¿Quién me tocó? Y los discípulos ahí, Señor, no sabemos si está, imagínense, no estaban todos rodeados, así como lo estábamos saludando recién, pero había más multitud todavía. Le preguntan, ¿por qué dices quién te ha tocado? Jesús dijo, porque vi tu poder ha salido de mí. Y la mujer después reconoce y dice, Señor, yo te toqué. Muy humillada, temerosa, Señor, yo te toqué. Y Jesús le responde, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Tus pecados han sido lavados y has sido salva. 25 años sufriendo, pobre mujer, hasta que tocó el manto de Jesús. Él a la verdad, dice 1 de Pedro 1,
Ahora voy leyendo el versículo 20. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Todo esto fue un plan de Dios el Padre. Toda la obra de redención, de salvación a la humanidad fue un plan de Dios. Desde el comienzo, desde el origen del mundo. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El día jueves dimos un estudio bíblico sobre el sentido de Cristo Jesús. Te hablé un poco de que Cristo Jesús estaba desde antes de que naciera de María. Estaba desde antes. Este versículo también lo respalda. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Con ese fin y propósito el Señor lavó nuestras vidas, limpió nuestros pecados, para que en obediencia a su palabra andemos en amor fraternal no fingido. Todos saben lo que es fingir algo, ¿no es cierto? La gran mayoría. Yo creo que todos saben qué es fingir. Yo le puedo decir a mi hermano Andrés Muñoz, porque está el hermano Juan Andrés Díaz y nuestro hermano Andrés Muñoz. Le puedo decir, hermano Andrés, qué bueno que llegó al culto. Le amo en el Señor. Ahora, Él escuchó mis labios y mi expresión de cómo le dije que le amo. En Cristo Jesús. Pero solo Dios sabe si ese amor es genuino. Si ese amor es sincero. Entonces, una de los propósitos en que el Señor limpió nuestros pecados es para que andemos en obediencia a su palabra, a la verdad, y andemos en un amor entre hermanos, y no solamente entre los que estamos en la iglesia, un amor hacia el prójimo no fingido. No fingido. Y qué bueno que nosotros no tenemos la omnisciencia de Dios, de que Él todo lo sabe. Porque si nosotros pudiéramos ver el corazón del hermano, o conocer el sentir de cuando alguien me abraza, yo creo que muchos saldrían dolidos al ver si el abrazo del hermano es sincero o no es sincero, si es fingido o no es fingido. Entonces, Dios que pesa los corazones, procuremos siempre honrar a Dios en el solo hecho de cómo abrazamos a nuestros hermanos. Entonces Jesús, amados hermanos, fue un sacrificio perfecto, sin contaminación y sin pecado. Gloria a Dios. Al que no cometió pecado o no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Así es, Señor. ¿De qué hablamos recién del intercambio? ¿Cómo es posible que Jesús se haya puesto en nuestro lugar, siendo tan pecadores? Porque todos nosotros, volviendo al ejemplo, cuando hacemos un intercambio por algo, hacemos un trueque, lo hacemos por algo que tenga el mismo valor. Para Dios, nosotros somos muy valiosos. Muy valiosos. Nos ama con un amor eterno. Pero en una diferencia entre la justicia de Cristo Jesús
y nuestra justicia, no hay comparación alguna. ¿Por qué? Porque la perfección y santidad de Jesús está acá, y nuestra santidad y perfección está por sobre la tierra. Así es la gran diferencia. Entonces, en ese intercambio de justicia de lo que hizo Cristo y nuestra justicia, la balanza está bien tirada para el peso que tiene Cristo Jesús en su justicia. Y nosotros siendo pecadores. Por nosotros Dios le hizo pecado, o por nosotros Dios lo trató como pecador. Y los que son padres, les hago una pregunta y respóndanme con sinceridad. ¿Cuántos de ustedes cambiarían su hijo por un preso que tiene condena perpetua? ¿Quién lo haría? Levante la mano. ¿Quién lo haría? Nadie. ¿No es cierto? Imagínense, yo voy con mi hija Aileen y voy a la cárcel y me dan la opción. Hoy día hay una promo en la cárcel, intercambio de presos, así como lo hizo con Jesús con Barrabás. Antiguamente había una vez, un día, en que se podía cambiar a alguien que era condenado. Por eso Jesús lo cambiaron, porque el que era condenado era Barrabás y lo intercambiaron por Jesús. Entonces, ninguno de nosotros haría ese intercambio, que vamos a la cárcel, yo voy con mi hija Aileen y hay ahí preso un violador, un asesino que está condenado a una condena perpetua. Y viene el gendarme y me dice: hola pastor, ¿cómo está? ¿Usted cambiaría a su hija por ese hombre que está ahí? Y yo no lo haría. Yo no lo haría. Ninguno de nosotros lo haría. Por eso a veces cuesta entender en totalidad el amor de Dios. Porque Cristo Jesús es como esa ilustración. El padre le dice: mira, hijo, el mundo todo se ha corrompido. No hay ni uno justo en la tierra que pueda ser salvo por sí mismo. Todos han pecado. Todos se han corrompido. Pero mi amor es tan grande hacia la creación, es que yo la quiero restaurar. La quiero sanar. Yo imagino ahí: Jesús, Padre, ¿qué hay que hacer? Tienes que ir a morir por la humanidad. Tienes que ir a dar tu vida por el mundo, porque a través de tu justicia el mundo va a poder pagar su condena. Usted puede decir: puta, que fue malo Dios. Qué mal padre fue Dios. Pero acá dice: por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, toda la justicia que hizo Cristo Jesús aquí en la tierra, y nosotros como pecadores, la condena dice que el pago del pecado es la muerte. Es decir, la condena por el pecador es la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios es justo en su totalidad. Dios podía haber dicho: como yo soy el creador, demos vuelta a la página, no, y paso por alto mi palabra, en que la condena y el pago del pecado es la muerte. Pero Jesús, Dios el Padre, es justo y es perfecto, igual que Jesús el Hijo. Entonces, esa condena tenía que pagarse, porque estaba escrito en su palabra: el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. Entonces, si Dios no cumplía esa condena,
en el mundo, Él no iba a ser justo. Como lo hay hoy en día muchos jueces, de que reciben algo por abajo de la mesa, una coima, y ahí ya demos vuelta a la página. No, Dios es justo. ¿Y quién pagó el precio? Fue Jesús. Por eso se cumple la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y toda su vida justa que Él vivió, piadosa, irreprensiblemente, se le es impuesta a todos aquellos que creen en Él. Entonces, por nuestra culpa el Señor Jesús murió. No fue que Dios fue malo con Él. Por nuestra culpa Dios lo trató como pecador. Miren lo que dice en el libro de Isaías. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 al 6. Dice, ciertamente Él, se está refiriendo a Jesús, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces hay motivos de sobra para vivir en agradecimiento a Dios y servirle hasta cuando Él nos dé vida, por amor y gratitud, porque yo merecía estar en la cruz muerto. Todos nosotros merecíamos haber estado en la cruz. Es necesario meditar todos los días en el sacrificio de Jesús, porque eso te va a impulsar, nos va a impulsar a vivir una vida llena de gratitud y amor hacia Dios. La obra perfecta de Cristo en la cruz a nosotros nos dio salvación. Por eso dice que la paz que recibimos nosotros, el castigo cayó sobre Él. Porque pongámonos ahora en Barrabás, que era condenado a muerte. Y cuando el público, la multitud dice, le preguntan, ¿a quién quieren salvar? ¿A Barrabás o a Jesús, el rey de los judíos? Ya Barrabás estaba pedido para la muerte. Él ya era condenado por todo lo que había hecho. Y la gente dice, queremos salvar a Barrabás. Queremos salvar a Barrabás. Y Jesús, conociendo el plan de redención y salvación, Él se entrega manso y humildemente. En su casa lea todo el capítulo 53 de Isaías y va a ver todo lo que padeció Jesús, como un cordero que quita el pecado, pero este fue un cordero que quita el pecado del mundo. No fue por nuestra justicia que nosotros tuvimos paz. No fue por nuestras buenas obras que nosotros hoy tenemos paz. Fue por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por lo que Él hizo en la cruz, hoy yo tengo una reconciliación con Dios el Padre. En el mismo libro de Isaías dice, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¡Qué fuerte, pastor! ¡Qué fuerte esta palabra! Pero es así. Cuando estamos lejos, apartados de Cristo, de la gracia de Dios, por más que yo quiera hacer algo para merecer la salvación, Dios el Padre me ve de los cielos y dice, ¿qué es eso?
por los trapos de inmundicia. Yo envié un plan perfecto que fue Jesús. Él murió por ti y por mí. Y solamente a través de Él hay salvación. Porque dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo Jesús. Él derramó hasta su última gota de sangre, amados hermanos, por ti y por mí. Gloria a Dios. Por eso el rey David dice: bienaventurados aquellos que Dios no culpa de pecado. Ahora, si nosotros hoy día mismo Jesús viene por su iglesia, si usted está en Cristo Jesús, si está en Cristo Jesús, no mire su vida, mire la obra de Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted es salvo. Así. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 4. Versículo 6. Dice: de igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. ¿Cómo es eso? De igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Bienaventurados somos nosotros a quien el Señor no nos tomará en cuenta nuestro pecado. Porque lo puedo ilustrar de esta manera: cuando usted pone su fe en Jesús, en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz, cuando el Padre lo ve a usted, Él ve la obra perfecta de Cristo Jesús. Fue un intercambio, glorioso intercambio. Ahora no tenemos deuda. Dice que el sacrificio de Jesús en la cruz anuló el acta que había contra nosotros. Una vez la hermana Mireya dijo: cada uno sabe cómo tiene la hoja. Uno tiene la hojita más corta, otro tiene la hoja más larga de todo lo malo que hicimos. Cristo Jesús dice que en la cruz anuló el acta que había contra mí. Toda la fallería que usted pudo haber hecho lejos de Cristo, con el momento en que puso su fe en Jesús, Él anuló ese acta por su obra perfecta en la cruz. Por eso hoy podemos decir: gracias, Señor. Hoy puedo tener paz. Hoy puedo tener una comunión con el Padre. Por eso me gusta este versículo 6. De igual manera David también proclama la felicidad del hombre, y le añado a la mujer, a quien Dios confiere justicia sin obras. Y el mejor ejemplo de esto, que fue justo sin haber tenido obras, fue aquel que estaba crucificado al lado de Jesús, que lo hablábamos el otro día con los hermanos. Ese hombre que estaba crucificado al lado de Jesús no alcanzó a hacer nada bueno, ninguna obra de fe. Lo único que hizo fue creer en Jesús, estando en la cruz, porque no podía soltarse los clavos, no podía bajar, no pudo predicar, no pudo evangelizar, no pudo hacer obra social, no pudo orar por su prójimo, no pudo mostrar el amor fraternal en la comunidad cristiana. No lo pudo hacer, porque ya estaba condenado junto a Jesús al lado, y fue muerto ese mismo día junto con Jesús. Pero antes de morir, Él le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese hombre reconoció su pecado, porque le dice, el otro que estaba crucificado al lado de Jesús se burlaba de Jesús,
Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y el otro que estaba al otro costado le decía, oye, ¿cómo decía eso si él fue justo? Reconociendo que Jesús fue justo, sin pecado. Y él decía, él no merece estar acá, pero sí nosotros. Y cuando usted reconoce su pecado, usted vive lleno de gratitud y de amor a Dios, porque usted dice, como ese pecador que estaba en la cruz, él no merecía estar ahí, yo sí merecía estar ahí. Yo merecía haber estado en la cruz, él no. Y eso a usted le va a impulsar de sus poros gratitud y amor a Dios. Y no va a hacer nada para atribuirle algo a su salvación, sino que todo lo que va a hacer, lo va a hacer por amor y gratitud. Amor y gratitud, amor y gratitud, amor y gratitud. Porque Cristo Jesús pagó el precio perfecto en la cruz. El día, yo siempre repito esto, el día en que yo haga algo para atribuirme salvación, estoy dejando de lado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y le estoy diciendo al Padre, Padre, ¿sabe qué? A Jesús no le bastó dar toda su sangre en la cruz. No le bastó. ¿Qué nos dirá el Padre a nosotros cuando nosotros queremos ganar la salvación? Si Cristo Jesús fue el que pagó nuestra salvación. Gloria a Dios. Entonces, no quiero decir esto que no hagamos obras. No, al contrario, más obras tenemos que hacer. Por amor y gratitud. Más obras tenemos que hacer. Porque no merecíamos esta salvación tan gloriosa. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Vivamos cada día llenos de gratitud a Dios. Cada día lleno de gratitud a Dios. Porque ninguno de nosotros se hubiera dado a su hijo por un malhechor y por un pecador. Pero sí Jesús, sí Dios el Padre lo hizo. Y fue un dolor grande que sufrió Dios. Usted puede decir, no, es que Dios no sufrió. Dios no sufrió cuando entregó a su hijo. Sí, Él sufrió. Él se dolió mucho. También Jesús se dolió de haberse separado del Padre. Por eso dice en arameo, dice Elí, Elí, lama sabachthani, que dice en los evangelios, que dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Fue una separación de una eternidad, de una eterna unidad y perfecta comunión entre Dios y el Padre. Y en ese momento ellos se separaron. Nunca antes ellos en toda la creación habían tenido esa separación. Por eso Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ninguno de nosotros entregaría a su hijo. Y Dios el Padre se dolió, y Jesús también sufrió mucho. Porque Él, su sacrificio lo vivió en su humanidad. Y duele, imagino, a veces uno se enterra una agujita, una astilla de una madera y ya anda llorando. Imagínese un clavo. Se imagina que el diámetro tuvo que haber sido como de media pulgada, el diámetro del clavo. Y a veces nosotros no meditamos en ese sacrificio porque seguimos en una vida como si nada, como que el sacrificio de Jesús y su sangre preciosa la tenemos desmerecida. Y la pisoteamos como si nada. La seguimos pisoteando. Si el Señor me perdona, yo voy y me perdona, pero no tengamos como poca cosa el sacrificio de Jesús. Porque dice que Dios no va a tomar por inocente aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Es una palabra fuerte, pero está en la palabra. Dios no va a tomar por inocente aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Entonces nosotros, ahora que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz, esforcémonos y procuremos, pidámosle todos los días ayuda al Señor para que podamos ser un reflejo de lo que es ser un hijo de Dios. Y usted donde vaya va a ser luz y sal. ¿Qué es lo más glorioso que hay? Usted va a ser luz y sal. Cuando vea a un hombre pecador, usted va a reflejar el amor de los fariseos o el amor de los cristianos. El amor de los cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Dios bendiga su palabra. Pongámonos en pies para darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por alcanzarnos, Señor, siendo malos, por mirarnos con misericordias y hacernos tus hijos, habernos rescatado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has hecho reyes y sacerdotes. Ayúdanos a anunciar tu evangelio santo a aquellos que no te conocen. Danos valentía, enséñanos a vivir en integridad, ayúdanos a serte fiel. Que tu gracia, Señor, sobreabunde en todos mis hermanos, para que tu gracia nos impulse a vivir en amor, nos impulse a ser reflejo de Cristo, amado Dios. Te doy gracias por lo que tú me has hablado en esta mañana a través de tu palabra, Señor, que me revitaliza y me fortalece, amado Dios, para seguir adelante sirviendo en tus caminos, Señor, por habernos tomado por fiel, Señor, y nos has llamado para servir en tu evangelio santo. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial, fortalécela. Si alguno ha pecado, Señor, abogados tenemos contigo a Jesús, nuestro Salvador. Recibe toda honra y gloria, Padre. Toda la alabanza es para ti, Señor. Llénanos de tu gracia y tu misericordia cada día, bendito Dios. Perdónanos si hemos fallado hasta el día de hoy. Recibe toda honra y gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.